a raíz de lo que se produjo el año pasado con la fusión del grupo Telecom con el grupo Cablevisión, que en realidad, para ser más precisos, es una absorción más que una fusión. Es decir, el grupo Clarín, que maneja Cablevisión, hace 2 años primero compró Nextel, que es una empresa de comunicaciones que prácticamente fue vaciada en este momento. Al momento de comprarla, a los pocos meses se produjeron cientos de despidos y la empresa fue absorbida porque a la parte del grupo Clarín le faltaba la parte de comunicaciones, entonces adquirió Nextel primero, pero el objetivo era adquirir en principio Telecom. Y mediante una serie de movimientos financieros a través del grupo Fintech, que era socio de Cablevisión, fueron comprando una parte de Telecom y finalmente se produjo esta fusión, que en realidad ustedes van a ver en la calle de a poco que se va a llamar Telecom, pero en realidad Telecom, que absorbe a Cablevisión, es propiedad de Cablevisión Holding, que es decir, que es una de las ramas del grupo Clarín, que se encarga de la parte estructural, de las redes, de comunicación y todo lo demás, porque el grupo Clarín fue dividido en dos: una parte es la parte estructural y otra parte es la parte de los medios, que sería la parte de las radios, canales de televisión y todo lo demás, los contenidos, digamos. Bueno, cuando nosotros vimos que se venía esta fusión, que estaba en marcha esto, y teniendo el antecedente de lo que había pasado con Nextel, como trabajadores nos pusimos a elaborar un planteamiento. Antes de elaborar un planteo, que fue después lo que desencadenó el proyecto de ley que hemos presentado en el Congreso, fuimos a un debate dentro de la organización sindical para plantear el problema que implicaba esta fusión. En los plenarios de delegados, en asambleas generales, en todos lados advertíamos de lo que esto iba a implicar. Porque en el pasado Telecom había cambiado de dueño muchas veces. Telecom había sido, cuando se privatizó en los 90, propiedad del grupo de Italia, después de Francia, después vendieron la parte de Francia, la compraron un grupo argentino que era el grupo Wertheim. Fue pasando por diferentes manos y siempre fue muy codiciada como empresa porque la privatización implicó la venta de Entel y una parte norte del país quedó en manos de Telecom y toda la parte sur del país en manos de Telefónica. Es decir, que era un monopolio, el que dominaba Telecom o Telefónica tenía garantizado automáticamente todo lo que era el negocio de las comunicaciones, que en los últimos 20, 30 años ha ido aumentando, como ustedes saben, de lo que era la telefonía fija. Hoy implica un montón de cosas más: telefonía móvil, transmisión de datos, internet, y ahora se suma con la nueva modificación que hubo hace poco, el cuádruple play, que es a todo eso que yo dije recién, la incorporación de la televisión. Entonces, ¿qué pasa? Vimos esta problemática y fuimos planteando el problema en el sindicato, y las direcciones sindicales no veían el problema, o en realidad lo veían, pero no tomaban cartas en el asunto. Y teníamos el antecedente de que habían dejado pasar los despidos en Nextel. Entonces elaboramos un proyecto porque dijimos, este es un problema que va a golpear de lleno a los trabajadores, pero no solamente a los trabajadores, sino también a la población y a los consumidores. Porque un monopolio de esta magnitud implicaba un montón de cuestiones que ahora yo voy a tratar de resumirlas, por lo menos. Entonces hicimos un proyecto que decía lo siguiente: que se suspenda la fusión hasta que se discuta el alcance que tiene la misma, que se evalúe, se garanticen los puestos de trabajo, las condiciones del convenio, porque como ustedes saben, Cablevisión es una empresa que venía de la parte del cable, que es el sindicato de televisión, y Telecom es la parte de telecomunicaciones, que es la parte de FOETRA, que son el gremio histórico de los telefónicos. Son dos convenios diferentes. Entonces dijimos, bueno, que se garantice, que se discuta un convenio único, los puestos de trabajo, las condiciones de trabajo, que el servicio sea universal, que llegue a toda la población, y bueno, que se abra un debate de lo que implicaba esto, porque como dije recién, no era simplemente un cambio de dueño, sino que implicaba que, por ejemplo, en la zona norte del país había dos competidores: uno era Telecom y el otro era Cablevisión. En la zona sur, Telefónica y Cablevisión siguen compitiendo, pero en la zona norte del país, los dos competidores ahora son de la misma empresa. Entonces, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, el 98%, 95% de las conexiones de internet son ahora de la misma empresa. Para que tengamos una dimensión, Córdoba, una de las provincias más importantes del país, una sola empresa maneja todas las conexiones de internet, con lo cual puede establecer los precios que quiera, puede decir qué pueblos dan servicio y cuáles no,
y si alguien quiere competir, maneja todo, es decir, domina el mercado ampliamente y puede poner las condiciones. Bueno, esto se reproduce en otras provincias del país también, donde en general, en el interior del país, las comunicaciones dejan mucho más que desear que incluso que en Buenos Aires, porque no hay inversiones realmente, y por eso, un detalle, un paréntesis, una empresa como ARSAT se ha dedicado, desde que surgió, a cubrir en parte lo que no invertían las empresas privatizadas. Como no invertían en redes de fibra óptica en el interior, ARSAT desde el Estado cubría esa inversión que después terminaba siendo utilizada por las mismas empresas. Bueno, esto es un tema aparte, pero bueno. Presentamos el proyecto de Romina, del plan, en el Congreso, se abrió una instancia de discusión, esto fue en diciembre, el último día del año pasado, y varios diputados lo firmaron. Primero los diputados del Frente de Izquierda, también firmó el diputado Moró, que viene del kirchnerismo, firmó Victoria Donda, otros diputados del Movimiento Evita, es decir, ocupamos un espacio de decir, bueno, este tema interesa y empezaron a firmar. Hicimos una audiencia pública en el Congreso con más de 100 trabajadores, vinieron un montón de medios alternativos, la Red Nacional de Medios Alternativos, vino el FARCO, que es la Federación Argentina de Radio Cooperativa, bueno, Antena Negra, CIPREVA, estoy mencionando algunas que me acuerdo ahora, pero en este volante van a poder ver que después de esa audiencia se convocó un acto en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, porque la fusión esta fue aprobada por el ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. El ENACOM lo aprueba con algunas condiciones menores. Dice, bueno, yo apruebo la fusión y hay que cumplir algunas cuestiones que son casi detalles, pero una de esas cosas que tiene que cumplir es que tiene que ser evaluado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia y que debe emitir un dictamen de si esta fusión realmente se adecúa a un marco de competencia bajo el capitalismo. Entonces, bueno, pasa a defensa de la competencia. Defensa de la competencia, todos los medios de comunicación dicen que tiene 45 días para ¿cómo se llama? Pronunciarse y emitir un dictamen. Estos 45 días fueron corriendo y nosotros hicimos un acto en la puerta de este organismo del Estado, un acto muy importante la semana pasada con mucha presencia de organizaciones nuevamente, y nos recibió el presidente de este organismo, que se llama Esteban Greco, el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Fuimos a verlo y nos dijo lo siguiente: la fusión todavía no fue terminada de evaluar porque la información que le pedimos a Telecom todavía no fue respondida por Telecom. Entonces estamos esperando que Telecom nos responda. Dijimos, bueno, mientras ustedes esperan, en los hechos es una sola empresa. Acá tenemos compañeros que han venido, un par de compañeros de Telecom, que pueden dar fe de esto. Yo soy del lado de Telefónica, pero el gremio telefónico es uno solo, que pueden dar fe de esto, de que ya Telecom está trasladando trabajadores de un edificio al otro, y gente que está en Cablevisión pasa a Telecom y viceversa. Y están moviendo todo, y el presidente de Telecom ya es el presidente de Cablevisión, que es Montini, que era el presidente de Cablevisión, ya es el presidente de Telecom. Si alguno de ustedes vive en la zona norte y tiene Cablevisión o tenía Telecom, van a ver que la factura vienen todas las empresas del grupo: Arnet, Fibertel, Cablevisión, Arnet, Personal, todas las empresas del grupo y Nextel. Es decir, que está actuando y ya la facturación tiene el mismo nombre. Entonces la fusión es de hecho y este organismo nos expidió. Cuando le dijimos eso, dijo, bueno, será ex post, es decir, posterior el dictamen. Lo cual, imagínense que una vez que está fusionada y todo lo demás, vos decís, bueno, pero no cumple con esto, aquello, bueno, será algo anecdótico, pero están dejando correr. Entonces ahora ya hemos presentado una demanda a este organismo por una abogada muy reconocida del gremio telefónico, que es la doctora Zavala, que ha ganado el juicio para que nos paguen los bonos de ganancia, porque cuando se privatizó la empresa, Entel en su momento, uno de los puntos de la privatización, que digamos fue la zanahoria si se quiere, que era que los trabajadores iban a tener una participación en las ganancias de la empresa. Todo lo demás fueron retiros voluntarios, aumento de la jornada laboral, flexibilización, un ataque en regla como fueron todas las privatizaciones en nuestro país. Un ataque a la clase obrera. Pero había un punto que decía que los trabajadores iban a cobrar un bono de ganancia. Y nosotros no estábamos de acuerdo con eso. Pero bueno, lo pusieron en el pliego de privatización. Al poco tiempo Menem saca un decreto diciendo que no lo van a pagar, que la empresa Telefónica y Telecom quedan eximidas de pagar el bono. Los trabajadores telefónicos tienen tradición de hacer juicios. Y
fueron a hacer juicios, y bueno, estas empresas multinacionales nunca pensaron que un juicio así podía prosperar. Lo que hicieron fue dilatarlo. Llegamos a la Corte Suprema, y la Corte Suprema, con esta abogada que mencionaba recién, gana un fallo en la Corte diciendo que tiene que pagar los bonos. Bueno, al día de hoy hay 8.000 juicios de este tipo, de un montón de trabajadores reclamando que le paguen los bonos. Nosotros dijimos, bueno, ya que se fusione y cambie de nombre, paguen la deuda esa. El proyecto de Romina, uno de los puntos es, paguen la deuda que tiene con los trabajadores. Muchos trabajadores han ganado el juicio, pero ustedes saben, la justicia es muy lenta, son juicios individuales y depende de dónde caes, ¿no? Algunos han ganado 10.000 pesos, por decir algo, y otros han ganado 500.000. A ese nivel. Que el proyecto, bueno, apunta a que paguen a todo el mundo. Bueno, yo quería un poco relatar esta situación, en qué estado está ahora la discusión esta, con defensa de la competencia, y por último, colocar 2 o 3 cuestiones muy puntuales. La primera, estamos en una campaña a la opinión pública. Este comunicado que está acá con todas las firmas es para que se difunda. Es muy importante que nos hayan invitado a esta charla para que esto tome una dimensión también de los estudiantes y docentes de la facultad. Y vamos a convocar a un acto en el Congreso. Porque como ustedes saben, el gobierno acaba de presentar una ley corta, se llama. Una ley corta que dice que la presentó en el Senado, que le van a dar a las telefónicas el acceso a la televisión satelital. Esta ley fue presentada el mismo día que vino el presidente de España, Rajoy, a Argentina. Llegó Rajoy con haciendo lobby para Telefónica, que es la otra empresa que yo mencionaba que tiene un papel monopólico en el sur del país. Y ¿qué pasa? Telefónica no invirtió durante todas estas décadas que pasaron, como se decía, se la llevó en pala, pero de una manera increíble, no invirtió nada. Y entonces ahora, cuando se produce esta fusión y el cuádruple play, Telefónica no tiene la pata de cablevisión, de la televisión no la tiene. Y no ha hecho las inversiones en fibra en todo el país para poder competir con cablevisión. Entonces, vía satélite, quieren dar televisión y completar el cuádruple play. Pero la legislación actual no lo permite. Entonces el gobierno dice, te manda una ley, que esperaban que sea por decreto, pero se la frenaron mediante una ley, pero que es una ley que va a ir rápido en el Congreso. Ya están diputados, en senadores digo, se está debatiendo en senadores, esperan aprobarla rápido y decir, emparejamos el mercado. A Telecom también le conviene porque también va a poder dar televisión satelital en las áreas más alejadas. Tiene un par de puntos más, se reparte una frecuencia que tiene ARSAT, que no usa nunca para la telefonía móvil, para el 4G, se reparte esa frecuencia que había. Y bueno, esta ley corta no es la ley de comunicaciones que iba a hacer el macrismo, que yo viene anunciando que van a hacer una ley. Es una ley corta con estos puntos muy puntuales. En ese momento que se presentan diputados, queremos hacer un acto en el Congreso para meter esta discusión de que se frene la fusión y que se abra un debate a nivel nacional. Nuestro planteo de fondo, y con esto termino, en realidad es que las telecomunicaciones deberían estar al servicio de toda la población por varios motivos. En primer lugar, porque es una industria que crece un montón, no se produce nada en Argentina, todo es importado de afuera. Es decir, son empresas que importan todos los materiales de consumo, los cables, todo, los aparatos, los equipos, todo. Y en segundo lugar, que está al servicio de la población controlada por los trabajadores. Es decir, que nosotros planteamos como perspectiva que las telecomunicaciones son algo estratégico y que tiene que ser nacionalizado bajo control de los trabajadores. Este es un planteo que lo llevaremos al Congreso al debate, pero en este momento estamos atravesados por un conflicto de gremio, de que empieza a haber un ataque muy fuerte con retiros voluntarios, porque ustedes imagínense que estas dos empresas son enormes monstruos que ahora se complementan y muchos sectores se duplican. Entonces están planteando que sobran trabajadores. El presidente de Telecom dijo está sobredimensionada. Tenemos que eliminar puestos de trabajo. Vamos a ir a un conflicto, queremos ir a eso, organizarlo bien obviamente, y bueno, queremos que esto se tome estado público. Así que bueno, esto era un poquito para escuchar. Bueno, buenas tardes, perdón por la demora y hacerlos esperar. Bueno, yo un poco voy a hablar como telefónico también, porque fui trabajador telefónico 10 años. Me retiré en Telefónica también. En muchos, toda la zona sur de Ezeiza
hasta Lanús y después sus últimos años en Tucumán 1 y en Huergo. Bueno, a ver, podríamos hablar un montón de cosas. Acá unas cuantas mencionó el compañero. Yo la verdad es que me tiré como algunas preguntas, no para responderlas todas, pero sí como preguntas que habitualmente uno escucha que flotan por ahí y me parece que si podemos responder algunas, por ahí estamos en el buen camino. Digo, ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Qué características tiene el sistema de medios en la Argentina, el sistema de medios y de telecomunicaciones? ¿Es lo mismo hablar de medios audiovisuales y hablar de telecomunicaciones? Tuvimos una ley en 2009 de la cual esta facultad se habló mucho, muchísimo. La ley era vieja, nos dijeron por ahí, era así. El problema era que no era convergente, era así. La ley fue hecha para Clarín, la ley fue hecha para el Estado kirchnerista. ¿Se puede no ser convergente? ¿Puede una ley no ser convergente? Si efectivamente constatamos que las leyes que había, esa y la otra ley de telecomunicaciones, no eran convergentes, eso habilita la necesidad ineluctable de que haya una nueva ley convergente. ¿Qué es la convergencia? ¿Son lo mismo servicios convergentes que operadores convergentes? Se puede no ser concentrado, digamos. También nos cuentan esto de que para funcionar en ciertos mercados, los economistas nos dicen que se necesita una talla crítica, es decir, hay que tener un tamaño determinado, que suele ser muy grande, para poder participar de esos mercados, y la competencia, entre comillas, sana, por decirlo de algún modo coloquial, solo se suscita cuando hay 2 o 3 o 4 operadores a lo máximo. ¿Es así? ¿Es necesario que haya grandes grupos nacionales para resistir el ingreso de otros grandes grupos multinacionales? ¿Los grandes grupos son nacionales? Bueno, acá el compañero contaba un poco qué es esto de la ley corta. Digo, ¿qué era lo otro? ¿Eran leyes largas? Se derogaron con decretos las leyes existentes parcialmente, pero de modo estratégico, con la promesa de una ley. ¿Esa era una ley larga? ¿Qué era? ¿El tamaño importa? Es lo que decía recién, ¿no? Es lo mismo la televisión que la telefonía. ¿Existen esos servicios así hoy? ¿Qué pasa cuando los dueños de los contenidos, que generalmente los relacionamos con los servicios audiovisuales, son también los dueños de las redes? ¿Está bien que puedan ser dueños de todo? ¿Hay alguna definición a priori que defina que no tengan que ser dueños de cosas cruzadas? Bueno, tiene un montón de preguntas, respuestas de todo esto, no sé si tenemos, pero por lo menos como para empezar a darle alguna vuelta al asunto, adelanto, no hay una única respuesta en cada una de estas preguntas y tal vez no estemos de acuerdo entre los que estamos acá, pero sí me parece que son preguntas que están arriba de la mesa. ¿Cómo llegamos hasta acá y qué implica la fusión cablevisión, telecom, cablevisión? En principio estamos hablando de una mega fusión, es una fusión de muchísimo dinero. Piensen que nosotros que dábamos clase juntos hace unos años, dábamos como ejemplo, yo creo que ya no más, pero dábamos como ejemplo una fusión de los años 90 que era como emblemática, que era la fusión cuando TCI se había comprado Cablevisión. Y era una fusión por 750 millones de dólares. Y era como la gran operación económica vinculada a medios de comunicación en Argentina. Esta fusión involucra 11.000 millones. O sea, el tamaño es radicalmente diferente. ¿Qué implica? Implica que una empresa va a tener el 42% de la telefonía fija, el 34% de la telefonía móvil, el 40% de la televisión paga, el 56% de la conectividad a internet. Bueno, podríamos seguir con algunos otros datos, pero ahí ya hay algunas cosas importantes. Digo, un operador, para que se den una idea, con más del 25% en una gran cantidad de países se lo considera un operador con poder significativo de mercado. ¿Sí? Esto es con capacidad si no es de dominancia, por lo menos de marcar la cancha en un mercado determinado.
Acá estamos hablando en todos los casos de dimensiones de mercado por encima del 30%. Pero estamos diciendo que una misma empresa va a superar en el 30% distintos mercados, ¿sí? Con lo cual su poder de fuego empieza a ser no ya en un solo mercado, sino en varios. Si a eso le sumamos que hoy por hoy tenemos una tendencia hacia el desplazamiento de buena parte de los servicios a las redes de conectividad en banda ancha, y que esta empresa va a tener prácticamente el 60% de la conectividad, y como decía el compañero Eduardo, Pablo, como decía Pablo, una cantidad de zonas de la Argentina por encima del 95%, ¿sí? Lo que tenemos es una situación monopólica, claramente, y en aquellas zonas en las cuales tiene algún grado de competencia, esa competencia es menor, es prácticamente residual, y su capacidad para imponer condiciones de mercado, tipos de servicio, empaquetamiento, bueno, precios, obviamente, empieza a ser gigante, ¿sí? Si a eso le agregamos que el dueño de los contenidos es el dueño de las redes, tenemos la situación que vimos muy repetida durante la década del 90 y principios de los 2000, que era: te retaseo contenidos a cambio de bajar el precio de tu red, y luego compro tu red en una compra forzada y voy incrementando red sobre la base de un sistema de extorsión de doble pinza, por el lado de las redes o por el lado de los contenidos. Esto hizo el Grupo Clarín con los derechos del fútbol durante prácticamente toda la década del 90, donde le retaseaba a otros cables que no eran de su propiedad el contenido del fútbol, y luego compraba baratos esos cables y les volvía a levantar el valor, colocando el servicio que había retaseado hasta ese momento. Esto que parece un juego de palabras, en términos de mercado, es de una hostilidad muy fuerte y de un cercenamiento claro, digamos, de voces. Todavía ni siquiera estamos como en la perspectiva económica, ni siquiera entramos en la dimensión pluralismo informativo, pluralidad de contenidos, diversidad de contenidos, etc. Con lo cual, digo, me parece que efectivamente, como recién describió el compañero, lo que tenemos ante nosotros es una fusión que puede tener consecuencias muy graves en las posibilidades de opciones en términos económicos, claramente, y luego también, como correlato, una restricción de opciones en términos más culturales, simbólicos, políticos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, digo, llegamos con un sistema de medios en la Argentina que originalmente, por distintos motivos, no siempre santos, restringía este tipo de fusiones, ¿sí? El pliego de licitación que hacía referencia al compañero impedía el cruce entre telefónicas y audiovisuales. Durante muchos años tuvimos proyectos diversos y lobbies diversos entre un sector y el otro para que se pudiera levantar esa especie de muro. Pero como el lobby siempre beneficiaba a unos sobre los otros, lo que terminó dándose fueron situaciones de empate hegemónico, por llamarlo usando un viejo término deportantino, donde se anulaban mutuamente. Eso hacía que no hubiera nuevas leyes de servicios de comunicación audiovisual, o de radiodifusión, o de telecomunicaciones. Arrastramos durante muchísimos años, prácticamente 30 años, si no fallan los cálculos, o 30 y pico, una ley de telecomunicaciones de 1972, hagamos las cuentas, 19.798, del gobierno de la NUCE, hasta el 2014, que se incorporó Argentina Digital. También una ley un poco aprobada, las apuradas, digamos, después de tantos años de no tener ley. Y en servicio de radiodifusión, la incorporación de la ley 26.522, que venía a reemplazar la vieja ley de la dictadura 22.285. Ahí tuvimos un cambio legislativo que, bueno, no da para, estaríamos toda la noche para repasar todas las vicisitudes, pero sí, creo que teníamos, aún con sus defectos, dos marcos regulatorios importantes. ¿Qué tuvimos luego? Bueno, generalmente se menciona poco un dato que a mí nunca me deja de sorprender, que tenemos una ley en la Argentina de referendo de decretos de necesidad y urgencia, que es la 26.122,
que fue reformada hace unos años y que habilita que solo una Cámara del Parlamento ratifique un decreto de necesidad y urgencia. Y ustedes dicen, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Digamos, ¿a qué viene? Bueno, viene a que si un presidente o una presidente, quien ejerza el Poder Ejecutivo, dicta un decreto de necesidad y urgencia, con que solo una Cámara del Parlamento dé por ratificado ese decreto, pasa a tener peso de ley. ¿Sí? Digo, buenas o malas, las leyes discutidas en el Parlamento tuvieron un espacio de tratamiento y discusión, y en algunas con audiencias, foros a lo largo de todo el país, incorporación de modificaciones. Podían haber tenido otras seguro, podían haber sido mejores tal vez, podían, no sé, digamos, podían haber sido de otra manera, pero fueron proyectos que llegaron al Parlamento, ambos con un planteo que luego se fue modificando el tratamiento, lo cual da cuenta de que la herramienta parlamentaria, aún con sus límites, implica la posibilidad de ir haciendo modificaciones. En el caso de la 26.522, por ejemplo, la limitación del cruce entre telefónicas y radiodifusión se incorporó por pedido de un espacio de centro-izquierda del Parlamento. El proyecto original kirchnerista implicaba la posibilidad de cruce, con ciertas exigencias, bueno, nos metemos ahí como en unos detalles, pero implicaba la posibilidad de ese cruce. Y eso se eliminó en la discusión parlamentaria en la Cámara de Diputados. La Ley Argentina Digital también tenía una cantidad de limitaciones o cosas mal resueltas, por ejemplo, en la autoridad de aplicación, y el debate parlamentario mejoró esas normas. Digamos, un decreto de necesidad de urgencia no se discute en ningún lado, por lo menos no socialmente. ¿Sí? Lo que tuvimos en diciembre del 2015 fue un decreto de necesidad de urgencia que fue al corazón, por decirlo de algún modo metafórico, de la 26.522 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y de la 27.078 que era la Ley Argentina Digital. Fue a los artículos centrales de esas dos leyes y los modificó por un DNU. ¿Sí? La Ley Argentina Digital había vuelto a abrir la puerta, no una gran puerta, pero había vuelto a abrir la puerta para la posibilidad del cruce entre telecomunicaciones y audiovisual. Porque uno de los argumentos importantes era que la convergencia era un proceso que no se podía detener y que lo que podía suceder es que si uno se hacía el sonso y miraba para otro lado, la convergencia terminaba imponiéndose de facto y era preferible que el Estado o la sociedad, entre comillas, planteara una regulación de ese proceso o ante ese proceso. Entonces Argentina Digital abría esa puerta y le ponía condiciones. El decreto del gobierno de Macri no solo entonces amputó quirúrgicamente ambas leyes, sino que esa posibilidad de cruce la cercenó. ¡Apa! Sin embargo, si uno lee los considerandos de ese decreto, hablan de la convergencia, la convergencia, la convergencia, la convergencia. Pero cercenó el cruce entre telecomunicaciones y audiovisual. ¿Y la convergencia entonces dónde está? Bueno, en los considerandos. O sea, solo estaba en los considerandos. Luego, un par de años más tarde, con otro decreto, ya un decreto ordinario, el 1340, volvió a habilitar este cruce con una fecha de vencimiento y una cantidad de condiciones. Pero hizo algo todavía, creo yo, más grave. Bueno, una de las cosas graves que hizo fue destrozar las autoridades de aplicación que existían, que, buenas o malas, eran autoridades discutidas en el Parlamento, con composición social, con una alta representación de los trabajadores, los medios comunitarios, la sociedad gestora de derechos, bueno, una gran cantidad de las universidades, las carreras de comunicación. Todo eso se fue achicando, y lo que no se fue achicando dejó de aplicarse. Pero después hizo otra cosa en nombre de la convergencia que es grave y que se viene a completar ahora con la ley corta, y con esto termino. Que fue convertir al servicio de cable, que si yo le pregunto a todos ustedes qué es el servicio de cable, me van a decir televisión. Es ver la televisión en mi casa con una oferta, tanto 80 canales, X canales. Bueno, dejó de ser un servicio de televisión. Y ustedes dicen, bueno, ¿y qué implica que haya dejado de ser un servicio de televisión? Bueno, que no cumple con los requisitos que tiene un servicio de televisión.
Y acá empieza la discusión entre servicios convergentes y operadores convergentes. ¿Por qué? Porque una empresa puede dar distintos tipos de servicios. Ahora, ¿el Estado tiene que suponer que los servicios son todos iguales? Y yo le digo desde mi perspectiva, no. No importa que haya un proceso tecnológico que vaya unificando soportes. Los servicios tienen características diferentes. Un servicio de televisión en grilla televisiva para una gran masa de público con llegada a la infancia tiene o debería tener una cantidad de requisitos de parte del Estado. Si lo consideramos al servicio de cable un servicio de telecomunicaciones, no nos preocupamos por el contenido, porque cuando nosotros hablamos de telefonía no le preguntamos a nadie qué es lo que dice en la línea telefónica, ¿sí? Puede hablar de lo que quiera, a la empresa o al Estado los contenidos de esa línea le frega, para decirlo. Entonces, pero hay algo más, que es las medidas anticoncentración, ¿sí? Para evitar los conglomerados mediáticos, la concentración, la integración concentrada, afectaban de una manera a los servicios de cable, poniendo un límite en cantidad de licencias, en cantidad de localidades asistidas, en cantidad de aporte impositivo, que no es el mismo que le pone a las empresas de telecomunicaciones. Entonces, ustedes tenían, hasta las modificaciones del macrismo, un límite de 24 licencias para un servicio de cable, esto era 24 localidades, ¿sí? A grandes rasgos, y convertirlo en un servicio de telecomunicaciones permite elevar esa cantidad a 2.200, es decir, uno puede llegar a todas las localidades del país, ¿sí? Esto se está aplicando de la misma manera a la televisión satelital. ¿Por qué? Porque la televisión satelital tira una sombra del satélite sobre un territorio y no define entre localidades, ¿sí? La sombra del satélite cae sobre todo el país. Entonces, partiendo de esa base, en las leyes anteriores se impedía que quien tuviera servicio de cable tuviera otros servicios. Bueno, en la ley corta, que todavía habrá que ver cuál es su trámite, se igualan los servicios de cable y satelitales a servicios de telecomunicaciones, dejan de ser televisión, dejan de tener obligaciones los permisionarios, digamos los concesionarios de esos servicios, dejan de tener no solo obligaciones de restricciones a la concentración, sino también obligaciones de contenido, de producción propia, de canales propios, de contenidos infantiles, etcétera, etcétera. Así que bueno, dejo por ahora acá, después, digo, seguro ya anticipé que hay muchas cosas por seguir contando. Gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la organización de la mesa por la invitación, por permitirme compartir con compañeros y con amigos, y además con trabajadores. Yo cuando lo escuchaba a Pablo hablar, pensaba que Diego iba a decir eso exactamente, porque yo sí sabía que Diego había sido telefónico y que podía hablar como trabajador. Me parece el primer elemento a destacar, que es en este elemento que nos tiene discutiendo ahora, de 2008 en adelante en Argentina, por lo menos en la carrera de comunicación, discutimos como la agenda que se discute afuera también, ¿no? Antes discutíamos lo que pasa acá adentro solamente. Ahora tenemos un nuevo tema que es la fusión televisión, telecom, cablevisión. Me parece que a esa mesa siempre invitan a mucha gente, incluyendo a los docentes de esta universidad, van a las señales de cable de los medios más importantes, pero nunca hablan los trabajadores. Ahí me parece que es un primer elemento, sobre todo porque hay una cuestión, una lista central respecto de esta fusión que puede hacer profundizar el conflicto, que es, van a chocar dos formas de trabajo diferentes, dos convenios colectivos de trabajo diferentes, representaciones sindicales diferentes, y me parece que por ahí habría que empezar a profundizar algunos de los elementos del conflicto en torno a esta situación. Bien decidido ya, es una nueva instancia en la que el Grupo Clarín trabaja con la política del hecho consumado. Yo soy cliente de Cablevisión y recibo desde hace algunos meses una factura con el quit de Telecom. Y nunca contraté Telecom porque siempre viví en el lado sur de la ciudad, ¿no? Entonces me parece que en parte radica ahí una de las virtudes de la mesa. Después seguramente nos pondremos subrayaremos algunos desacuerdos que ya sabemos tenemos, pero también saldrán más fáciles algunos acuerdos generales. Y como Diego mira la problemática de un área más parecida a la que la miro yo, retomaré algunas de sus preguntas que él no llegó a contestar y daré por ya respondidas algunas de las que él planteó. Me parece una buena guía para
para el recorrido. Entonces, algunas ideas sistematizadas. En primer lugar, el sistema infocomunicacional en Argentina, ya sabemos, y lo dijo Diego, es concentrado y tiene altos niveles de incidencia de capitales extranjeros, pero además está centralizado. Y esto tiene una lógica para la producción de contenido, lo que Diego denominaba radiodifusión, cable, etcétera, que es, se produce casi todo en Buenos Aires y los habitantes y audiencias de tierra adentro miran las perspectivas de los procesos argentinos, etcétera, respecto a la centralización de la producción de los contenidos en capital. Pero para telcos la centralización tiene que ver con la calidad. Como acá hay un mercado más atractivo, digo acá el área metropolitana de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y un poquito más, hay una centralización de una oferta de mejor calidad y a precios más accesibles que en el resto del país, donde, como ya decían también, las prestaciones son más precarias, salvo en algunos lugares muy significativos que podríamos retomar para saber qué le pasa a Clarín cuando tiene que competir. Cobra más barato, para empezar. De Santa Rosa, la cooperativa de cable de Santa Rosa que da internet, es un actor que pugna por que se reconozca su derecho desde hace muchísimo tiempo, tiene una impronta política interesante, su presidente o secretario, no sé cómo es el título, tiene un recorrido político y tiene a la cooperativa como una de sus plataformas, pero lo cierto es que si vos querés tener cablevisión en Santa Rosa sale muchísimo más barato que acá, porque tiene una cooperativa que compite. ¿Qué es lo que está logrando el Grupo Clarín? No competir. Y eso es lo que en parte también materializó ese desacuerdo, eso empate hegemónico el que escribió Diego, que nos permite a nosotros durante mucho tiempo explicar por qué no hubo una ley de radiodifusión antes en Argentina, porque no había acuerdo entre Telefónica y el Grupo Clarín, que no querían competir, o sea, lo que hacen es dividirse un área para cada uno. En segundo lugar, si pensamos en la convergencia, lo podríamos identificar como un escenario técnico, que ya está resuelto, o sea, la convergencia tecnológica sucede, económico, que implica la aceleración del proceso de concentración, y llamémosle, permítanme, sociocultural, ¿no? La mayoría de las personas en Argentina ha incorporado lógicas, prácticas, consumos convergentes. Tenemos un montón de líneas activas de teléfono móvil que navega datos, somos clientes de empresas de distribución audiovisual convergentes, etc. Pero ese escenario que es tecnológico, económico y sociocultural, que va camino a la convergencia, es un proceso mucho más amplio, y que no sucede solo en Argentina, y que si tuviéramos que sacar algunas conclusiones apresuradas, diríamos es un proceso que acelera los fenómenos de concentración de la propiedad. Desde 2003, ese libro de Becerra sobre convergencia se planteaba, una vez que la tecnología se permite, va a América Online y se compra una empresa productora de contenidos, porque cuando hay convergencia tecnológica, inmediatamente hay convergencia económica, pero que tiene otro aspecto que nos interpela a los que trabajamos desde la perspectiva que lo hacemos en las materias como políticas o como derecho a la información, que es, eso interpela al Estado también, porque pone en crisis algunos argumentos centrales con los que el Estado intervenía todo el tiempo, servicio público, interés público, e incluso pone en crisis la intervención del Estado. Si no entienden esto, miren el video de Zuckerberg interpelado por el Congreso de Estados Unidos diciendo, no, pero este es un problema nuestro, nosotros lo vamos a resolver. De a rato pide, bueno, sancionen leyes, porque Facebook tuvo toda la vida diciendo que no tenía que ser regulado por ninguna normativa y ahora lo pide casi a gritos. Ahora, en el aspecto regulatorio es donde es más difícil, ahí donde intervendría el Estado, donde es más difícil encontrar elementos que constaten la convergencia. O sea, hay mucha dificultad de encontrar países que hayan resuelto una regulación convergente. Eso que en Argentina se promete amplificadamente en el discurso del gobierno nacional. O sea, ¿por qué no hay leyes convergentes? ¿Por qué es difícil? ¿Y por qué es difícil encontrar un acuerdo respecto de si es necesaria una ley convergente o una ley que regule sector por sector? Porque es difícil distinguir, como decía Diego, operadores de prestadores, de marcos regulatorios y de agencias regulatorias. ¿Qué es lo mejor? ¿Una agencia regulatoria como Estados Unidos? Como la de Estados Unidos, que era convergente desde el origen antes que hubiera convergencia tecnológica, una como la de Inglaterra. Seguro que no es una como la de Argentina, porque ni siquiera es una agencia específica. Tenemos un ministerio encargado de la cuestión en el proyecto de la ley corta. Ahí está el ministro Ibarra, siendo el vocero central del proyecto del gobierno de la ley corta en estos días. No la ENACOM creada por el gobierno para reemplazar a la autoridad, a la AFCA, ¿no? Siguiente cuestión. La administración Cambiemos heredó un sistema con esos rasgos: concentrado, extranjerizado, regulado de modo divergente por las normas que planteaba Diego. Ahora, contribuyó a profundizar los peores aspectos de ese sistema. Generó condiciones para que se profundizara la concentración de la propiedad. ¿Cómo? Quitando el cable de su regulación, entonces eliminando las restricciones de concentración de propiedad, todo esto que planteaba Diego. Y yo digo,
permitió que se profundicen los peores aspectos si lo evaluamos, por ejemplo, con indicadores que tenemos a mano: acceso y participación ciudadana en el sistema comunicacional. Pero eso lo combinó con la centralización del proceso de toma de decisiones. Disolvió las agencias regulatorias preexistentes, creó una nueva en donde el presidente dispone la duración de los mandatos de los directores, incluso de aquellos que nombra la oposición, y estos están a tiro de decreto, y además lo puso bajo la órbita en un escenario que me permitiría clasificarlo como políticas sin planificación de un ministerio que creó y que cuando nos dimos cuenta que existía ya lo había disuelto. Sin pensar incluso, por ejemplo, en las calidades y en las aptitudes del ministro al que dispusieron en ese lugar, que ya no existe más, en ese ministerio que ya no existe más. Su política sin planificación combina una serie de decretos y decretos de necesidad y urgencia, una serie de resoluciones que tienen como objetivo desguazar la ley audiovisual y Argentina Digital, la apuntó al corazón, tal cual planteaba Diego, y que no solo permitió en términos regulatorios algo que estaba prohibido, ya dejó de estar prohibido, sino que implicó que el mercado leyera el mensaje que el gobierno le estaba dando de la gestión del Estado. O sea, vamos a fusionarnos porque es necesario, porque está en nuestro proyecto y además porque ahora se puede. Y aunque hagamos algo que todavía no está permitido, lo vamos a conseguir. ¿Cómo? Con la demora de defensa de la competencia, por ejemplo. El Estado actúa por acción o por omisión. Y el mercado, que es inteligente y activo, yo vengo valorando hace muchísimo tiempo, en una lectura de gestión empresarial, lo que ha hecho Magneto con el Grupo Clarín. Convirtió un diario en una empresa de telecomunicaciones, en un momento en que los diarios tienen una crisis de modelo de negocio central y la papa del negocio está en la provisión de servicios. Ahora, eso además estuvo acompañado por la promesa de una ley convergente, para lo cual, en el mismo decreto que disolvió la AFCA, el gobierno creó una comisión que iba a redactar un proyecto de ley. Estuvo 2 años en una serie de semestres que se continuaban, 180 días más 180 días, paseando por el país, invitando incluso a algunos de los que estamos acá. A mí me invitaron una vez a una reunión y dije lo que me parecía, los sectores involucrados en la regulación. Y el 6 de enero de este año, me acuerdo porque es el día que cumple año mi hija, nos alumbramos con el proyecto de ley de la convergencia, que en realidad no era tal, no era oficial, salieron a desmentirlo, además era un sábado, entonces era todo demasiado política sin planificación. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y ahí tenemos la ley corta. O sea, estuvieron 2 años redactando una ley larguísima, porque parecía que el tamaño importaba ahí, como pregunta Diego, y resulta que nos encontramos con una situación burocrática efectiva, que es el Poder Ejecutivo presentó por el Congreso un proyecto que tiene 13 o 14 artículos, que se llama ley corta, y que tiene muchísimos problemas y podría generar incluso muchísimos más. Parezco Minguito con papel, ¿no? No sabe quién es Minguito, tiene razón. Ahora, el gobierno lleva adelante esa política sin planificación que estaba basada en por lo menos 2 ideas fuerzas. Se había escrito tesis, pero me parece muy fuerte. La primera es: la convergencia nos hará libres e iguales. El gobierno trabaja con esa idea como sustento. Y la otra es: el mercado con inversiones mejorará el sistema infocomunicacional. Bueno, más allá de que yo pienso diferente, yo gestionaría de un modo diferente la política de comunicación, creo que hay algunas afirmaciones que son falsas, no es un problema ideológico. Creo que no es cierto que la convergencia nos haga libres e iguales, y hay evidencia empírica que sustenta esta discusión. Por ejemplo, la convergencia es un aspecto político, o sea, la convergencia es resultado de lo que el Estado da con eso también. Técnicamente es indiscutible, 0 y 1 más redes implica que todos los sistemas puedan convivir en el mismo espacio. Pero lo que hacemos con eso puede ser lo que hizo Facebook todos estos años, o un sistema un poco más democrático que establezca, como en Noruega o Finlandia, una velocidad mínima contemplada necesariamente para entender que eso es acceso y participación ciudadana en el sistema comunicacional. Ahora, la convergencia es política, esa sería una de mis ideas fuerza para discutirle al gobierno, y el mercado es excluyente, esa es la otra. Y si no entendemos qué quiere decir el mercado excluyente, evaluemos cómo funciona el modelo de negocio del fútbol ahora, que ya no es más fútbol para todos. Ni siquiera consiguen los números que pretenden desde su objetivo, porque para tener acceso al fútbol hoy hay que tener TV de pago, el 78% de los hogares en Argentina lo tiene, el paquete digital lo tiene más o menos el 40% de ese total que tiene TV pago, y recién ahí pagan los 300 pesos si quieres ver. 1.900.000 hogares, nada más, tienen acceso a los contenidos deportivos. En ese contexto es que
se combina esta idea de que la convergencia es política y el mercado es excluyente. El gobierno es consciente de eso y por eso materializa sus acciones con dos directrices centrales. Una, todo el poder al Poder Ejecutivo, todo el poder al PEN, digamos. ¿Quién resuelve acá? Los organismos creados y dominados por el Poder Ejecutivo. El ENACOM, con 5 miembros, 4 del Ejecutivo, todos reemplazables. Cuando no alcanza, el Ministerio de Modernización, directamente, el Poder Ejecutivo. Y lo otro es, permitamos que la dinámica del mercado haga que este desarrollo tecnológico también se convierta en el modelo económico que precisamos, por ejemplo, en una lluvia de inversiones muy potentes, que no se manifiesta en ningún lado todavía y que habilita, por ejemplo, la concentración descrita por los compañeros antes de la fusión Telecom-Cablevisión. Lo que implica, por ejemplo, la fusión no solo de puestos de trabajo que se duplicaban, también cargos gerenciales. Ahí también están empezando los procesos de reemplazo, no solo en quién es el presidente de una empresa y otra, sino que están empezando los gerentes a encontrarse que ahora son menos porque se necesitan menos y porque es una sola empresa. Un montón ya. Claro. ¿Y qué tema no se problematiza? Entre muchos otros, el de los trabajadores. No está sobre la mesa qué va a pasar con los trabajadores de las empresas, qué va a pasar con el choque de los convenios. De hecho, cuando nosotros leemos textos sobre convergencia, no hay muchos autores que piensen en la convergencia de puestos de trabajo, aptitudes, saberes, marcos regulatorios, convenios colectivos, etc. ¿Y cuánto esto afecta a la vida cotidiana de las personas? Este es un vicio que yo tengo desde que hace 1000 años hago una columna en FM Latino que me dice, no, pero Santiago, decile a la audiencia qué implica esto en su vida cotidiana. Saquen la cuenta a ustedes de cuánto gastan en telefonía fija, telefonía móvil, el paquete de datos, la TV de pago, el fútbol si lo pagan, Netflix, etc. Y fíjense si no estamos hablando de una suma importantísima de dinero que intermedia el acceso o la posibilidad de que ustedes participen, que nosotros participemos del proceso comunicacional, de la discusión pública, etc. En ese contexto el gobierno mandó una ley corta que dice más por lo que calla que por lo que efectivamente dice. No hay una línea sobre contenido, no hay una línea sobre marco de la agencia regulatoria. En realidad que dice se va a encargar el Ministerio de Modernización cuando tiene una agencia específica creada para tal fin. Y me parece que en ese sentido además se agrega otra gran preocupación que por estos días algunos profesores de la casa han trabajado de un modo muy interesante, que es lo que va a hacer con ARSAT, lo que propone hacer con ARSAT. Para eso recomiendo, porque no hay tiempo, leer la nota de Fernando Krakowiak de estos días en página 12 para comprender qué es lo grave de la ley corta con el tema ARSAT. Televisión satelital, ARSAT y espectro, por ahí pasa la cuestión de la ley corta, con lo cual el objetivo es administrar el funcionamiento del mercado y no generar ese condicionamiento para que la convergencia nos haga libres e iguales. Bueno, muchas gracias.